publicidad subliminal. ¿Existe la publicidad subliminal en las campañas políticas? El tema es por demás interesante. Históricamente nos ha llamado la atención el conocimiento del psique humano, al grado de que se ha desarrollado una materia, por no decir una disciplina, que habla, que abarca todo este tema de la manipulación a través de mensajes que llegan directamente al subconsciente. Sabemos en términos mercadológicos que hablar de publicidad subliminal es hablar de venta de productos. Lo encontramos en diversas estrategias y campañas de comunicación. En los supermercados, cuando se vende un coche, en la marca de un refresco. ¿Qué decir, hombre? Coca-Cola, McDonald's, Crest, Colgate. Se usa mucho la publicidad subliminal. Pero aquí el tema es, ¿qué tan válido es hacer uso de este mecanismo para incidir en la mente de las personas? ¿Qué tan válido es el uso de este mecanismo para incidir en las campañas políticas, referenciando el voto de las personas, manipulando la intención del voto? Estos son temas por demás interesantes que deben de ser abordados, desde luego, desde un punto de vista ético. Y en el tema práctico han habido campañas que le han dado la vuelta a la intención del voto gracias justamente a la publicidad subliminal. Y vamos a hablar de esto. En el interés por la publicidad subliminal han habido muchos factores, pero hay que decir que poco a poco este tema ha ido avanzando de manera sustancial en las últimas décadas. Antes las campañas se hacían nada más cuando se presentaban los productos y no se intentaba meter nada que estuviera entre líneas. Hoy ya se juega con el psique del votante o del ciudadano que está haciendo uso de una política de gobierno. Esto ha ido evolucionando a través de las décadas y bueno, pues hay que decir que se ha posicionado en el centro de la discusión en las campañas políticas, en donde no termina de haber un consenso al respecto acerca de su verdadero poder. Se está estudiando. Sin embargo, hoy, en el campo de la comunicación política, se encuentran pocas referencias de esto. No hay muchos antecedentes. Por más que se vengan reportando en algunos medios desde hace algunos años casos que tienen que ver con publicidad subliminal, hay que anotar aquí que este es un tema que va surgiendo, este es un tema que está dando también de comer a muchísimas campañas de marketing político, pero es sin duda alguna un tema en pañales que merece toda nuestra atención. Pero ante todo esto, ¿qué es la publicidad subliminal? Durante muchos años, en la academia han habido discusiones de este tema al respecto. Y también se ha encontrado que es un tema polémico. Han habido también evidencias de manipulaciones, pero sigue el tema estando en discusión. ¿Qué tanto afecta la publicidad subliminal en el ánimo de voto, en la intención de voto o del usuario de la administración? Como hemos ya apuntado, esto ha generado ya polémica. Distintas corrientes
unas a favor, unas en contra. ¿Es un tema ético usarla o es un tema meramente mercadológico en un marketing político? Y nos metemos en esta discusión. Debemos decir que han habido también descubrimientos importantes a lo largo de estas décadas sobre el desarrollo del cerebro humano. Y este es un factor muy importante que incide en materias determinantes como las neurociencias, como el neuromarketing, como la neuropolítica, en fin. Todo esto ha reabierto nuevamente el debate sobre la importancia que reviste en el comportamiento, en la emoción y en el subconsciente. En fin, se plantea la conveniencia, sin duda alguna, de seguir estudiando este tema. En cualquier caso, no se debe de olvidar que la idea de subliminalidad depende en gran medida del sujeto receptor, el denominado umbral de la conciencia. No es igual para todos los humanos, incluso tampoco siempre es lo mismo en una circunstancia o en otra. En palabras de Moore, dicho umbral puede variar no solo de persona a persona, de individuo a individuo, sino también de un día a otro, de un minuto a otro minuto. Aquí lo importante es saber que existe, saber que se aplica. No sabemos tampoco sus alcances. Éticamente, ahí está el debate. Hay una manipulación, finalmente. Los gobiernos han hecho uso de la publicidad subliminal en distintas etapas. Tuvimos hace unos años la Guerra del Golfo. En esta Guerra del Golfo se utilizaron estrategias de manipulación por parte del gobierno de los Estados Unidos, tanto en el radio como en la televisión o en los diversos medios masivos de comunicación en Irak. Y también hubo evidencia de que agencias de seguridad importantes como el FBI y como la CIA utilizaron técnicas de control en los ciudadanos sin su consentimiento. Y bueno, pues esto modifica la actitud con un componente, insisto, ético importante y cuestionable. Han habido despachos, campañas importantes que se han llenado los bolsillos con los llamados videos de comunicación, en donde supuestamente se vende o se da una realidad, pero se está vendiendo otra realidad. Pagan para incidir en la percepción de la gente. Despachos especializados que conocen perfectamente el comportamiento humano y que se encargan de incidir en la conducta y en la evolución de las ideas que se tenga con respecto a este tema. Y los clientes son distintos. Tenemos a políticos, tenemos a corporaciones, tenemos campañas, tenemos administración pública, en fin. Es mucho el mercado y poco a poco va abarcando más, va creciendo. Aquí tenemos que señalar una cosa. No estamos hablando de reportajes. Estamos hablando de publireportajes. No estamos hablando de enseñar una realidad. Estamos hablando de modificarla, de manipular una realidad. Finalmente, sabemos que existe una estrecha relación entre los medios de comunicación y los distintos gobiernos, y los gobiernos destinan grandes cantidades de dinero para incidir justamente en las personas. Y esto es a través de los medios de comunicación, impresos, digitales y de distintas vías. Desde luego el radio y la televisión. Es una realidad que existe y que debemos de observar. Se han creado incluso unidades de operaciones psicológicas en donde se han estudiado distintos proyectos para incidir en la mente de las personas. Adentrarse en este tema, sin duda alguna, es un tema que genera controversia, por decirlo menos.
se está utilizando cada vez más en las campañas electorales. Hemos tenido casos muy sonados. En los Estados Unidos hubo un caso en la campaña de George W. Bush con Al Gore, en donde en un mensaje grabado que estaba dando Al Gore y que después difundieron, lo manipularon, y al momento de pasar, lo manipula el equipo de Bush, y al momento de pasar el mensaje de Al Gore, pusieron la palabra rats, ratas, la ponen en milésimas de segundo, casi imperceptible, pero el inconsciente lo capta. Y esto cambió la intención de voto, hubo una polémica muy fuerte, pero bueno, hay que decir que entre peras y manzanas, finalmente sí hubo una manipulación, sí hubo un cambio y hubo un resultado. A los pocos días salió Al Gore a aceptar su derrota. Desde luego que lo impugnaron, pero hoy, bueno, pues tuvimos como presidente ya hace 2 administraciones a George Bush, de tal suerte que estas situaciones se dan. No vamos a discutir si esto es un mito o una realidad, es una realidad. La publicidad subliminal no está sujeta a discusión en cuanto a su existencia, existe. Aquí lo que debemos de analizar es éticamente qué tan válido es hacer uso de esta información. Una cosa es que un candidato se presente en un foro y exhiba sus propuestas de gobierno y que deje al elector juzgar y pensar libremente, y otra muy distinta es manipularlo, es jugar justamente con estas técnicas para incidir en el voto a través del manejo del psique, de la manipulación plena. Y me parece que este es un tema que hemos de seguir abordando. A mí este trabajo me ha dado la oportunidad de hacer conciencia sobre los alcances éticos que la publicidad subliminal puede tener. Finalmente vamos a señalar si se puede afectar la intención del voto de la audiencia. Esa es una premisa determinada. Es mucho más fácil manipular hablando mal que bien. Y esto lo saben los mercadólogos políticos. Está surgiendo una nueva tendencia, una nueva corriente, la neuropolítica, que apela justamente al inconsciente. El neuromarketing, todos estos temas que justamente pues es publicidad subliminal en este siglo. Debemos decir que estamos apelando a la emoción, al inconsciente, y esto no es otra cosa más que el reflejo del comportamiento humano. Pues este trabajo lo que ha intentado es explicar un problema en cuanto al alcance de la publicidad subliminal. Hemos dejado de manifiesto que se ha utilizado por políticos en campañas políticas, en campañas mercadológicas o incluso en algunas estrategias de comunicación en el marco de alguna guerra. Lo que tenemos que analizar aquí es qué tan ético es incidir en el inconsciente de las personas en contra de su voluntad. Muchísimas gracias.